Hola gente, hoy les voy a contar acerca de un efecto que hasta hace poco no tenía noticias de que existía. Así como cuando viajamos en un avión y nos movemos varios usos horarios, tenemos esa sensación que se define como jet lag, es decir, cuando viajamos a un lugar en el cual es 4 horas más temprano o 4 horas más tarde de donde estamos, hay una gran diferencia de horario, no sabemos si dormir, si comer, qué hacer, y sentimos ese mareo, esa sensación que se define como jet lag. Bueno, al exponernos a equipos de resonancia magnética nuclear, aparece un efecto que está definido como mag-lag. Y ahora les voy a contar de qué se trata. Bueno, hace poco me hicieron una resonancia magnética, no se da problema, todo bien por suerte. Eh, y entonces, cuando terminó el estudio, sentí como un mareo, una sensación rara, que me duró un minuto no más. Y después entonces se me ocurrió empezar a investigar qué puede ser, a qué pueden deberse eso, si realmente fue una casualidad, fue por los ruidos dentro del equipo, etcétera, o si puede haber algún efecto que produzcan esos altos campos magnéticos con los que trabajan las máquinas de resonancia magnética nuclear y que afecten de alguna manera partes cognitivas de nuestro cerebro. Bueno, empecé a investigar y me encontré que ese fenómeno está descrito y en algunos casos puede aparecer efectos después de realizar un estudio de resonancia magnética y lo que es peor, aparece muchas veces en la gente o los técnicos que trabajan en los equipos de resonancia magnética. Para describirlo muy brevemente, un equipo de resonancia magnética nuclear trabaja con altos campos magnéticos. El paciente se pone en una camilla dentro del tubo del equipo y el equipo ese produce varios campos magnéticos. Un campo magnético longitudinal muy fuerte que es del orden de alrededor de 3 Tesla, en los equipos más antiguos era de 0,5 Tesla, ahora hay equipos que llegan a más de 7 Tesla. Ese campo magnético, para compararlo un poco con el campo magnético terrestre, bueno, el campo magnético terrestre es de 0,0001 Tesla. En tanto que en los equipos de resonancia magnética nuclear, ese campo magnético es, como les digo, de 3 Tesla, o sea, unas 30.000 veces más fuerte, más intenso que el campo magnético terrestre. Ese es un campo magnético fijo, longitudinal, que lo que hace es básicamente alinear los momentos magnéticos, los espines nucleares de los átomos de hidrógeno que hay dentro de los tejidos. Ese alineamiento puede producirse tanto con el spin en sentido del campo magnético o en sentido antiparalelo a ese campo. Además, se suman campos magnéticos variables o campos que se llaman gradientes del campo magnético en 3 direcciones, en la dirección longitudinal, horizontal y vertical. De modo que ahí tenemos un campo magnético fijo y 3 campos magnéticos gradientes que varían con la posición dentro de esos 3 ejes X y Z. De esa forma, el equipo de resonancia magnética trabaja modificando algo que se llama la frecuencia de precesión de los espines nucleares de los átomos. Y de esa forma se identifica la posición dentro del resonador. Además, para que se puedan obtener las imágenes por resonancia magnética, se emplean campos de radiofrecuencia, pulsos de radiofrecuencia, que hacen que los núcleos atómicos emitan luego un eco de radiofrecuencia que es detectado entonces por el equipo y produce las imágenes de los distintos tejidos corporales. Bueno, esto es muy breve y básico la explicación del funcionamiento, pero lo importante es que ahí hay campos magnéticos muy fuertes
no solo en el interior del resonador, sino también dentro de la sala en donde trabajan los técnicos. Bueno, el camino que recorrí entonces para investigar un poco sobre este tema arrancó en esta página y encontré esta pregunta que le hace un técnico en equipos de resonancia magnética nuclear. Dice que trabajó 20 años en resonancia magnética nuclear por imágenes y que empezó a experimentar pérdidas de memoria de corto plazo durante el primer trabajo, después de que le tenía o le sostenía la mano a pacientes claustrofóbicos durante los escaneos. Habla de que encontró otros técnicos a los cuales les habían pasado cosas parecidas, ¿eh? Problemas en el habla, tiempos de respuesta, pérdida de memoria de corto plazo, problemas para el aprendizaje. Bueno, esta persona se retiró por un tiempo, él habla de 22 meses, y después volvió al trabajo y volvió a tener esos mismos problemas. Y ahí explica que el término usado por los técnicos para describir esta condición es MACLAG. En realidad muchas veces hasta hay un chiste que se hacen entre ellos diciendo, ah, ¿qué te pasa? Tenés MACLAG cuando alguno se olvida de algo, demás. Estos efectos en realidad son de muy breve duración, pero fueron investigados entonces metódicamente en varias oportunidades. Y en el año 2014, un grupo de investigadores del Centro Médico Universitario de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, realizó este estudio muy interesante acerca de estos fenómenos. El propósito, según lo describen ellos, es separar efectos neurocognitivos resultantes de aplicaciones de campos magnéticos estáticos y de campos magnéticos variables en el tiempo. Bueno, para eso usaron un resonador de 7 teslas y convocaron a una serie de voluntarios, acá 36 voluntarios, que se expusieron a una serie de experimentos en los cuales tenían que realizar determinadas tareas una vez que habían sido expuestos a campos magnéticos estáticos y campos magnéticos variables de este resonador. Se realizó un estudio doble ciego, es decir, que en 2 ocasiones no los exponían a campos magnéticos a los voluntarios y en otras 2 ocasiones sí. Y después tenían que responder una serie de preguntas, hacer una serie de pruebas para ver cómo reaccionaban una vez que habían sido expuestos a esos campos magnéticos. Lo que descubrieron es que la exposición a los campos magnéticos estáticos en combinación con los campos magnéticos variables disminuían el rendimiento de la memoria verbal significativamente y cambiaban también la agudeza visual. Bueno, evidentemente se concluyó que hay efectos neurocognitivos que se observaron cuando se exponían simultáneamente a estos campos magnéticos estáticos y variables del resonador de 7 Tesla. En estudios posteriores, publicados en la revista de Radiología del número de julio de 2017, también Pophoff de Alemania obtuvo resultados similares, confirmando publicaciones anteriores que describen estos efectos causados por los campos magnéticos en la parte sensora y el sistema nervioso central. Estos campos magnéticos intensos pueden causar sensaciones no placenteras, en particular vértigo, y pueden influenciar el rendimiento del staff médico y poner en riesgo potencial la seguridad del paciente a causa de estos fenómenos, de estos efectos. Como una precaución, recomiendan al staff médico moverse lentamente dentro de estos gradientes de campos magnéticos. Bueno, me pareció interesante el tema. De ninguna manera con esto estoy diciendo que los resonadores magnéticos sean peligrosos para la salud o que no haya que hacerse estos estudios. No, por favor, es un avance científico interesantísimo, importantísimo,
que valió el premio Nobel a los desarrolladores de estos equipos en el año 2003, premio Nobel de Medicina, y son equipos que nos ayudan muchísimo para hacer diagnósticos y para prevenir y poder combatir muchas enfermedades. Por lo tanto, sí, háganse siempre que haya que hacerse una resonancia magnética, sin dudarlo. Bueno, lo que quise compartir es estas curiosidades acerca de este tipo de equipos y los efectos que produce en algunas personas. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya interesado y nos vemos en el próximo.